vamos a leer del 12 al 17. Dice la palabra de Dios. Y escribe el ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac, a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Bien, hemos estado hablando del mensaje de las 7 iglesias, ya vimos la iglesia de Éfeso, donde se nos recalca la importancia del primer amor, la importancia del primer amor con Dios y volver a ese espacio donde uno hacía todo lo necesario, como una persona enamorada. La iglesia de Esmirna nos recuerda que la vida cristiana es un sacrificio y que hay cosas que nos va a tocar hacer. Y esta iglesia en especial, la iglesia de Pérgamo, ahí la vemos en el número 3, está arriba, dice la palabra y en el comentario de que el relato de las 7 iglesias está hecho como un camino, si ustedes lo ven, como el camino de un viajero que va recorriendo toda Turquía o Asia Menor, donde está, lo que ahora es Turquía, donde está la iglesia de Pérgamo, en el espacio 3. Y de igual manera, el mensaje de las 7 iglesias es un camino que va hablando una serie de cosas distintas a la iglesia en particular y a nosotros hoy. Otra ciudad, la provincia romana, es una ciudad que se caracterizaba por su belleza natural, era una ciudad muy moderna, tenía unos desarrollos arquitectónicos muy modernos para su época, la construcción griega. Era una construcción muy interesante, los que son arquitectos pues saben de esto mucho más que yo. Y lo vemos en las películas, los foros, los anfiteatros, el manejo de las columnas. Todavía algunas quedan. Habían tesoros. Muchos de los tesoros que había en Pérgamo se exhiben hoy en el Museo Metropolitano de Nueva York. Algunas estatuas, algunas pinturas, algunos restos de materiales en hierro y en bronce, etc. Pérgamo era famosa por varias razones. En ella estaba ubicada la segunda biblioteca más grande del mundo de la época, después de la Biblioteca de Alejandría. Imagínense que en Pérgamo habían 200.000 volúmenes escritos y eran escritos a mano, porque en ese tiempo no había imprenta. Los escribas cogían y reproducían los textos uno por uno y tenían 200.000. ¿Qué nos dice eso? Que era una ciudad, entre comillas, culta, que gustaba de leer, de conocer, de favorecer las artes, les gustaba estar educado. Es interesante porque esto no está comprobado científicamente, dice el comentario bíblico que puede ser una leyenda, pero se dice que en Pérgamo fue donde se desarrolló el pergamino, de ahí viene la palabra, que era diferente al papiro. El papiro, que fue el primer medio escrito, era la hoja de papiro que usaban los egipcios y los fenicios. Pero era una hoja muy delicada, no sé si la han visto los que han viajado a Israel o cuando el pastor ha traído, que la hoja de papiro es muy delgadita y se desarma con mucha facilidad. La gente de Pérgamo desarrolló una técnica para trabajar con pieles de animales, que las curtían y las secaban para hacer hojas y escribir los textos sobre ese material. Por eso algunos todavía se conservan. ¿Qué tal? Esto es como dice el programa Cultura para Todos, para que sepamos de qué iglesia habla. Y se dice, esa es la parte que es leyenda, que la iglesia que la ciudad de Alejandría estaba celosa porque Pérgamo también florecía en la parte cultural y dejó de venderles papiro. Y eso fue lo que los obligó a desarrollar el pergamino. ¿Qué tal? A veces las mejores ideas, las puertas cerradas, pero usen buenas ideas.
En Pérgamo estaba ubicado, había muchos templos a diferentes dioses, a la diosa Atena, a Esculapio, que era el dios de la medicina o de la sanidad, a Dionisio, que es el dios del vino, de la rumba, que muchos de ustedes están muy familiarizados con él, no mentir. Y a Zeus, que era el padre de los dioses. Estaba el templo más grande de Zeus, ubicado en Pérgamo. Pero también había una iglesia cristiana y también había un templo para adorar al emperador romano. O sea, la gente de Pérgamo, en general, le hacía todo. ¿Sí me entienden? Eran muy ecuménicos. O sea, no estaban comprometidos. Que un templo para el emperador romano, se coloca el templo para el emperador romano. Que un templo para Zeus, coloquémoslo. O sea, se dividían un lunes donde Zeus, un martes donde Dionisio, el viernes donde Dionisio, obviamente. Tenían una posición, y quiero que tengan esto presente, una posición muy relajada de su compromiso espiritual. No hablo solo de la iglesia cristiana, del habitante de Pérgamo en general. Pérgamo fue nombrada como la capital del Imperio Romano en la región de Asia Menor. O sea, la ciudad de Pérgamo era el centro religioso y político de toda esta región. Allá en el número 3. Y parte de una cosa bien interesante. Si usted se fija en el mensaje de las 7 iglesias, los 2 que ya hemos escuchado y luego los que vamos a seguir escuchando, todos los mensajes comienzan de la misma manera. Un elogio, un reproche y un mensaje. No has abandonado la fe, todavía estás fiel, pero tengo contra ti, y luego el reproche. Pero en este en particular comienza con algo diferente. Dice en Apocalipsis 2:12, mire su Biblia, y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. ¿Quién es el que tiene la espada aguda de 2 filos? Jesús. Esta es la única iglesia donde comienza haciendo claridad sobre quién habla y sobre qué fuerza tiene. Y a mí me llamaba mucho la atención, aunque ojalá nos alcance el tiempo, vamos a mirar el elogio, el reproche y el mensaje. ¿Por qué el Señor Jesús se refiere a él mismo como la espada de doble filo? ¿Ustedes nunca han pensado en eso? Y en el libro de Hebreos, el escritor de Hebreos, que no se sabe si fue Pablo, algunos se lo adjudican a Pablo, pero los estudiosos de la Biblia ahora dicen que no hay seguridad, pero yo creo que sí fue Pablo, también se refería a la palabra de Dios, porque es más aguda, eso lo vamos a ver ahora más adelante, que espada de 2 filos. Y me puse a investigar y encontré algo muy interesante. La espada de 2 filos existía, y era una espada que se llamaba la Gladius. Usted la puede buscar en internet, Gladius, de gladiador, y era la espada oficial del legionario romano. Tenga presente que, a diferencia de otros pueblos donde la gente combatía para defender su país, los romanos no hacían eso. Los ciudadanos romanos no iban a la guerra, eran generales o tenían puestos altos, pero los que combatían eran mercenarios, hombres que habían sido conquistados de otras tierras y se les pagaba para pelear por Roma. El ejército romano estaba lleno de germanos, de galos, de celtas, y eran gente muy asustadora, digámoslo así, gente grande, con habilidades para la guerra. Al ejército romano se le tenía miedo. Y vemos en el tiempo de Jesús también que los discípulos y toda la gente le temían al soldado romano, porque eran sanguinarios. Y ellos portaban la Gladius. Cuando examinamos las características de la Gladius, vemos que tiene mucho que ver con la palabra. Es de anotar que esta arma de guerra fue contemporánea a la época en que se escribió todo el Nuevo Testamento. Y como les decía ahora, debió causar mucho susto y debió asustar bastante cuando la espada era vista. Esta espada, los primeros que sufrieron del miedo de ella fueron los propios romanos, porque no la hicieron ellos. Los romanos, como siempre, se copiaban todo. Ustedes conocen la mitología griega, ¿cierto? Zeus, Atena. A los romanos les encantó y se la copiaron y le cambiaron los nombres. Zeus, Júpiter, otros dioses, Venus en vez de Afrodita. Se copiaron toda la mitología y ellos eran muy observadores, replicaban lo que servía. La Gladius apareció originalmente con los celtas. Los celtas eran los pueblos
germánicos, alemanes, los galos, que eran los franceses, los bretones, los británicos, o sea que eran pueblos como tribus. Y ellos tenían unas espadas cortas en hierro, muy pesadas, no con mucho filo, pero que tenían mucho movimiento. Y los romanos decidieron adoptar esa espada, mejorarla y volverla peor. El diseño variaba dependiendo de la época romana, pero era más o menos el mismo. No me pude conseguir un madero, entonces me tocó traer este. La Gladius medía 70 centímetros aproximadamente, 10 centímetros en la empuñadura y 60 de hoja. Era una espada media. Las espadas, por ejemplo, de los vikingos o si hemos visto películas como Conan el Bárbaro, eran espadas mucho más grandes. La espada de Conan, y eso que era una réplica, pesaba 7 kilos. Por eso solo Arnold Schwarzenegger podía levantarla. O sea, ellos eran tipos muy grandes. El romano era un hombre medio, 1,80 m, los mercenarios, o 1,85 m, fuerte. Y era una espada que producía terror por el largo de la hoja y porque en los últimos 10 centímetros tenía una terminación en B. O sea, no era recta, era en B, una B larga. Y era más o menos como un cuchillo de esos de cortar pescado. Si ustedes buscan en internet la Gladius, hay videos de gente que replica estas espadas y es impresionante, los veíamos con alguien, colocan botellas de galón llenas de agua plásticas y se ve como esta persona sin mayor esfuerzo penetra completamente la botella. O sea, era un arma terrorífica. Y era un arma que tenía tenía muchas cosas a favor de la guerra. Penetraba escudos de madera por la hoja delgada. Era una hoja de 10 centímetros romboide en hierro carburizado, o sea, como galvanizado de ahora, pero con carbón. Entonces, o era negra o era un poco plateada, resistía, golpeaba y cuando hacía el corte, bajaba cortando y al devolverse, cortaba de nuevo. Si alguno ha visto estas series que pasan en Netflix, Espartaco, ese tipo de cosas, ahí la van a ver funcionando en su mayor belleza, o sea, rompía, levantaba la piel, o sea, con 1 o 2 cortes producía la muerte, o la gente quedaba ahí muriendo. Esa es la espada de doble filo. Esa es la espada a la que hace referencia Pablo. Diseñada para perforar, pero era muy eficiente en combate. Recta y ancha. La punta en B era lo que más asustaba. Entonces, comparémosla. Busquemos, por favor, Hebreos 4:12, que es donde encontramos la referencia a la espada de doble filo. Hebreos 4:12. ¿Lo tenemos? Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Pablo era ciudadano romano. Pablo conocía esta espada, la había visto en acción, conocía de la guerra, sabía el susto y el miedo que esto producía y decía, de esta misma manera, la palabra de Dios penetra. Es así de fuerte. Si estás del lado de la palabra, te respalda, pero si estás en contra, te destroza. La comparación es muy interesante. Dice la Biblia, porque es eficaz. Era la característica más famosa de la Gladius. Era el arma eficaz para la guerra. Peleas a corto y a largo alcance. Su poder de penetración y perforación penetra y parte, su mayor característica. Pero hay una cosa que es lo más importante. La palabra de Dios supera terriblemente la Gladius porque es más cortante que esta espada. Hay 3 cosas que la palabra de Dios hace que la Gladius jamás pudo ni podrá hacer. Primero, penetra hasta partir el alma y el espíritu. La palabra de Dios penetra en tu corazón, te toca, te duele, te mueve. Cuando tú lees en la palabra y esa palabra es para ti, tu corazón se constriñe, lloras. ¿Hay algún otro libro que le produzca a usted eso? ¿Sí? Hay unos que uno llora porque son muy malos, no dice, ¿por qué compré esto? Pero no es el dolor del alma. Te llena, te levanta y te da fuerza.
Dice la palabra que rompe coyunturas y tuétanos, traspasa lo físico. La fuerza de la palabra es un libro que lleva miles de años y sigue teniendo la misma fuerza que en un principio. Y la leemos y siempre hay cosas nuevas, porque es una palabra viva. Y finalmente, y lo más importante, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Separa y aclara. Te muestra claramente lo que debes hacer y lo que no. No nos digamos mentiras, la palabra de Dios es muy clara. Yo a veces no la quiero entender o a veces no la quiero cumplir, pero no es que no la pueda escuchar o no la entienda. Aguda, cortante, penetrante. Cada vez que usted lea la palabra, acuérdese de la espada y lo animo a que busque en internet para que vea cómo funciona y de verdad se va a impresionar. Teniendo esto en cuenta, leemos de nuevo, el que tiene la espada aguda, el que tiene la fuerza en su palabra, el que corta, el que rebana, el que perfora, te está diciendo hoy. Y le decía a los habitantes de Pérgamo y nos dice a nosotros hoy, que aunque era una ciudad muy dada a la escritura y a la lectura, donde habían muchos libros y mucho conocimiento, su palabra, la espada aguda de 2 filos, era superior a todo eso. Y miren que es interesante porque es un llamado a nosotros. Quiero que lo tenga ahí. La espada aguda de 2 filos era el símbolo de poder y autoridad del Imperio Romano. Es por eso que Jesús declara que Él tiene la espada aguda de 2 filos, es decir, el verdadero poder y la verdadera autoridad es Él. Esa es la comparación. Con el temor y la fuerza que se blandía la gladius, el Señor blande su espada, que es su palabra, para levantarte o para atacar si es necesario. Filipenses 2, 5 al 10, apúntelo y lo busca, se lo voy a leer. Nos habla del verdadero poder de la espada de 2 filos. Y nos dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Lo que está hablando el ángel del Señor, que es Jesús, a las iglesias, les está diciendo, ustedes están llenos de conocimiento, ustedes leen mucho, pero se han olvidado de mi palabra y no están tomando mi palabra como una fuente única de conocimiento y de vida. Y nos pasa a nosotros. Terminamos un bachillerato, hacemos un estudio universitario, maestrías, doctorados, y empezamos a creer que nuestro conocimiento humano está por encima de lo que dice la palabra. Uno escucha cosas, no, es que ese libro fue escrito hace tiempo. Es que hay que tener en cuenta que viene, hay que analizarlo. Nos hemos permitido dejar que la palabra nos hable y empezar a analizarla como si estuviéramos en capacidad de hacerlo. ¿Sí soy claro? Y nos hemos vuelto selectivos y hemos seleccionado de la palabra lo que nos gusta y lo que no. No, esto sí, esto es chévere, o sea, la mujer sujeta al esposo, sí, esto es bíblico, eso sí. No, pero ofrendas diezmos, no, eso es del Antiguo Testamento, eso. La palabra es una sola y actúa única sobre nosotros. Y nos va a servir conforme yo la tome como mi libro de vida, como mi manual de funciones, como lo que me lleva y lo que me ayuda a decidir. Nosotros como cristianos tenemos que comprender hoy este significado de la espada de 2 filos. La palabra es superior a todo conocimiento académico, cultural y filosófico. Si no conocemos la palabra de Dios y la creemos, no somos nada. Apunte ahí por favor Isaías 5:13. En el libro de Isaías se nos habla sobre el pueblo de Israel que le sucedió lo mismo. Por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento, y su gloria pereció de hambre, y su multitud se secó de sed.
Cuando yo me apoyo en mi propio conocimiento, nada pasa. Cuando yo me apoyo en el conocimiento de la palabra, todo sucede. Solo la palabra de Dios transforma el alma del ser humano y nos capacita para hacer lo que agrada a Dios. Segunda Timoteo 3, 16, 17. Por favor, apúntelo. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. 3, 16, 17. Lo que pasa es que esto está larguísimo y si no corro, no llego. Qué pena con... Por eso estoy pasando los versículos para que los apunten, porque Apocalipsis es un libro denso. ¿Qué es lo importante aquí en Timoteo? Toda escritura es inspirada por Dios. La palabra en el griego para inspirado significa soplado. O sea, no es que el autor del libro se inspiró como cuando yo veo un paisaje y hago un dibujo. El Espíritu de Dios sopló en su oído, en su alma, en su corazón, lo que debía escribir. Por eso es que la Biblia es palabra de Dios, no palabra de hombre. ¿Sí soy claro? Diferente a lo que hacían en Pérgamo cuando replicaban los libros. Cogían un libro y lo volvían a copiar. Y si el escriba no le gustaba una palabra o había alguna situación que pensaba que se podía mejor, la podía cambiar y nadie se daba cuenta. La inspiración de la palabra de Dios es directa al alma del que la escribió. Es como si Dios mismo la hubiera escrito. La última palabra en el mundo y en nuestra vida debe ser nuestro Señor Jesucristo, que es la palabra viva, ¿o no? Amén. Solamente estamos en el principio. Comienza el elogio, Apocalipsis 2:13. Yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros donde mora Satanás. Tenemos que saber también que en Pérgamo estaba ubicado uno de los grandes centros de salud del mundo antiguo, dedicado a Esculapio, que es el dios de la medicina. De hecho, Galeno, el médico más famoso, pues que se considera el padre de la medicina, nació, después de Hipócrates, nació y vivió en Pérgamo. O sea, que era una ciudad chévere. El trono de Satanás puede referirse a dos cosas. Al poder político de los romanos que estaba ubicado allí en Pérgamo y el centro de la religión greco-romana simbolizado por el altar de Zeus. Los cristianos de Pérgamo, a pesar de que vivían en una ciudad en que era el centro de una religión pagana, o sea, tenían todo en contra, era como cuando, o sea, se era católico en el tiempo, perdón, se era cristiano en el tiempo del oscurantismo, el tiempo de la persecución, tenían todo en su contra. Se perseguían a muerte a los cristianos, pero ellos no negaban su fe aún a costa de su vida, como el caso de Antipas, que se menciona aquí en la Biblia. Según se cree los historiadores bíblicos, Antipas era el encargado de la iglesia cristiana que había en Pérgamo. Y la muerte de Antipas fue horrible, porque los romanos eran expertos en la tortura, expertos en lo malo. Antipas murió hervido vivo en un caldero con forma de toro. Y es bueno que usted mire eso, o se lo voy a comentar, porque uno piensa que es una olla. No. El caldero o el toro, no recuerdo el nombre, tenía un nombre, era una réplica en bronce o en hierro de un toro real, con sus cuatro patas, su abdomen pronunciado, y se levantaba una tapa en la espalda donde se metía la persona que iba a ser ajusticiada. Y debajo del abdomen de ese toro de hierro o de bronce se colocaba carbón y se encendía como si fuera una fogata. Y obviamente el hierro o el bronce empezaba a calentarse y empezaba a quemar vivo a la persona que estaba dentro. Los gritos y los gemidos salían por la boca del toro y parecía que el toro estuviera bramando, y eso les producía diversión. Se sabía que la persona había muerto cuando empezaba a salir humo por la nariz del toro. Era una muerte horrible. Y Antipas no negó su fe a pesar de que se le dijo.
Porque en ese tiempo era como tal vez nos tocará en el fin de los tiempos. O aceptas que eres cristiano y mueres, o lo niegas y vives. Y esto es algo muy interesante que tenemos que mirar nosotros hoy. ¿Qué tan preparados estamos para la persecución? A nosotros los cristianos nos gustan mucho los tiempos chéveres, las vacas gordas. ¿Se acuerdan de la historia de José? Cuando hay bendición, cuando el Señor respalda, entonces, con todo respeto, cuando Colombia gana, entonces somos todos hinchas, ¿cierto? Oh, iba a caer y cantamos y todo. Pero cuando pierde, la camiseta sale a volar, pues nadie se acuerda y ninguno funciona, ninguno sirve, hay que votarlos a todos. Y les quiero recordar, hace algunos años, aquí en Cali, la iglesia vivió persecución, ¿se acuerdan? Cuando empezó el movimiento de la integración de la comunidad LGTBI, todo lo que estuvieron hablando, que las iglesias iban a cerrar, ¿se acuerdan? Y que nos tocó salir y protestar y hacer caminatas. Y muchos de ustedes no fueron, ¿se acuerdan? Y a los que fueron nos gritaron, nos insultaron, nos trataron de locos, de fanáticos. Y yo les digo, o sea, lo que hicimos ese día o varios días que fuimos es nada comparado con lo que los cristianos del antiguo tiempo vivieron. ¿Será que si se nos pone en una situación en que si rechazamos nuestra fe, seremos muertos, seremos capaces de pararnos firmes y decir, si he de morir, muero, porque muero con Cristo, soy cristiano? Y no me responda, para que no mienta. Y me incluyo. Yo no es que diga, uy, sí, a mí, yo también lo he pensado mucho y pensaba mientras hacía esta reflexión, ¿será que yo seré capaz? Cuando yo se los he contado a algunos desde el púlpito o en clases en el nivel, que en algún momento me preguntaron en la unidad porque vieron mi Facebook que si yo era pastor y por un momento me sentía así, o sea, como me pillaron y el Señor me redarguía, me mostraba, o sea, ¿hasta dónde estamos preparados? Y la iglesia de Pérgamo fue contristada en este aspecto y fue presionada. Y dice la Biblia que se sostuvieron y que no negaron su fe. Y muchos murieron. Se supone que si yo amo, amo hasta la muerte o no. Cuando le preguntan a uno, a la esposa o al esposo, ¿usted me ama? Hasta la muerte, mi amor. ¿Y por qué me fuiste infiel? No, es que esa vieja es la muerte. O ese tipo es la muerte, o sea, uy. Y nuestra segunda reflexión debe ser esa. Siempre hablamos de compromiso. Y me acuerdo mucho de Julián y los varones, que cada 8 días hablamos de lo mismo. Yo no les voy a decir que hay que tener compromiso, es decir, piense hasta dónde llega su compromiso. ¿Qué está dispuesto a hacer? ¿Hasta dónde está dispuesto a llegar por ese Dios que usted dice que ama? Por ese Jesús que usted dice que es su hermano mayor y que le canta, como cantamos ahora, Dios eterno. Se acercan tiempos duros. El mensaje de la iglesia de Pérgamo no era solo para ellos, también es para nosotros. Y se acercan tiempos duros y la iglesia va a ser presionada y seremos presionados. Y nos va a tocar pararnos firmes. Pararnos firmes y no negar dónde somos y dónde estamos. Antipas fue ese testigo fiel. Dio testimonio de verdad, dio testimonio de Cristo a pesar de su vida. Como cristianos, el Señor quiere que tomemos el ejemplo de Antipas, que seamos sus testigos y que demos testimonio de nuestra fe en Cristo y de su evangelio, donde sea, a quien sea y a pesar de lo que pueda pasarnos. Eso significa en el trabajo, eso significa en la calle, con mi actitud, con mi comportamiento, cuando voy en un carro, cuando manejo, cuando cojo un taxi, cuando me subo a un mío, cuando estoy en el Éxito o en cualquier otro supermercado y no me como las uvas. ¿Cómo hacerlo? Busquemos por favor Romanos 1:16. Romanos 1:16. ¿Lo tiene?
Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. El primer llamado que nos trae la iglesia de Pérgamo es un llamado a pararnos firme. Como cuando vamos a ver el partido. Ayer que salimos con mi esposa a hacer una vuelta, veíamos que todo el mundo estaba con la camiseta, orgulloso y llenos de fe. Así como María Elsie. Íbamos a ganar la Argentina, íbamos a ganar la Argentina. Yo no, eso es fe. Pero se dio. Y fue chévere y lo disfrutaron, ¿cierto? Y gritamos y ese día en la camiseta y sale la gente besando la bandera. ¿Por qué yo no hago lo mismo con Jesús? Como nos decían en los otros domingos, ¿por qué no vengo? ¿Por qué me cuesta tanto venir a la iglesia? Porque hay que estarlos llamando y llamando. Y para, por ejemplo, cosas de ir a ver un partido o una comida o a celebrar algo, estamos prestos para salir, pero para las cosas de la iglesia hay mil excusas. No es que está lloviendo, no es que hace mucho sol, no es que el clima está raro, no es que yo estoy raro. Pero si fuera una fiesta, no, me tomo un Dolex y salgo, o me tomo y vamos, y eso hay que ir. Hablamos de la evangelización y lo hablamos en los varones. Y algunos dicen, no, es que yo les digo, y ellos no quieren venir. Y sí, es verdad, a lo mejor eso pasa. Pero yo me doy cuenta que cuando yo quiero que alguien realmente participe, yo insisto. Yo me acuerdo cuando nos casamos con mi esposa, que se mandaron las invitaciones y estuvimos como 2 meses calentándole el teléfono a la gente a que confirmaran si iban a ir o no. Porque dijimos, a lo mejor nos casamos solo y es chévere, pero no es lo mismo. Es mejor con otra gente, que le aplauden a uno, solo no es lo mismo. Y veía un matrimonio también ahora y lo mismo, y lo llaman y le dicen a uno, vea, por favor, acuérdese, es tal día. ¿Será que cuando invitamos a la iglesia es lo mismo? Simplemente, ve, el domingo yo voy a una iglesia, es chévere, es a las 10 de la mañana, bueno, eso es cansón porque hay que madrugar, pero si quieres, vamos. Yo tampoco iba. Ya se le preguntaría, ¿y usted por qué va, mano? O sea, si se ve que se deprime tanto. O mandamos un WhatsApp, este domingo hay iglesia, si quieres venir me avisas. ¿Hasta dónde llega mi compromiso? ¿Hasta dónde voy? La mayoría de los cristianos solamente queremos ser participantes de las bendiciones del Evangelio, pero no de las aflicciones del Evangelio. Acuérdese esta palabra. Nos gustan las bendiciones del Evangelio, pero no nos gustan las aflicciones. Y llegamos y para pedir, cuando hacemos tiempos de oración, pida por sus necesidades, 2 horas. Dele gracias a Dios, a los 10 minutos ya está uno cansado. Reconociendo que para eso, para testificar, cuando no me avergüenzo del Evangelio, la Biblia dice en Hechos 1:8, que lo tenemos que conocer, pero recibiréis poder cuando venga sobre vosotros. El Señor ya nos dio el poder. La espada de doble filo la tenemos en la mano. Usted no se ha dado cuenta la fuerza que carga cuando usted tiene su Biblia en su celular o la tiene física, cuando la estudia y cuando dice en el nombre de Jesús, en el que es sobre todo nombre, usted está blandiendo la Gladius, pero la Gladius de Jesús, el poder, la espada de doble filo. Yo siempre he dicho que los cristianos a veces somos como personas que andan a pie y que tenemos en la casa parqueado un Mercedes. Y nos da pereza subirnos porque no nos dejan manejar porque el Espíritu Santo maneja. Pero el Mercedes nos quiere llevar a donde nosotros queramos y nos quiere llevar a cosas chéveres, pero preferimos andar a pie. Estar dispuesto a participar de las aflicciones por causa del Evangelio es duro, pero es necesario. Busque por favor 2 de Timoteo 1:8. Segunda de Timoteo 1:8. ¿Lo tenemos?
Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. El ejemplo que nos da la iglesia de Pérgamo, que yo espero pues que nunca nos toque llegar a ese nivel de morir en el caldero de toro o de ser lastimados por la fe, pero sí nos está llamando a un compromiso abierto, frontal, no solo a ponerle un pescadito al carro en el baúl o a poner una calcomanía que diga Dios está conmigo y luego saco la mano o saco la boca para decir cosas que no son muy cristianas. Un llamado de compromiso. Dejar de esperar que nos digan cada 8 días, hay que comprometerse y empezar a hacer. Sigue el mensaje de Apocalipsis, el elogio, luego viene el reproche. Apocalipsis 2:14. Estamos ahí en el mensaje de las 7 iglesias. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. La iglesia de Pérgamo tenía un problema muy grave. Habían personas dentro de la iglesia que servían de tropiezo para los cristianos. El Señor los llama a los que tienen la doctrina de Balaam y los nicolaitas. Balaam es conocido. Balaam fue tentado por el rey Balac y se le ofreció dinero para que maldijera al pueblo de Israel. Y Balaam cedió por dinero y se fue montado en una burra a hacer lo que tenía que hacer cuando de repente la burra se detuvo. ¿Conoce la historia? Y Balaam le pegaba y le pegaba a la burra y que la burra avanzara y la burra no se movía. Hasta que la burra le habló a Balaam. Le dijo, necio, ¿no ves el ángel del Señor adelante que está presto con una espada para matarnos si pasamos? La burra salvó a Balaam. Yo de la burra me bajo y lo dejo pasar solo. Siga. Por eso dice la palabra que aunque la gente se calle, los animales, la naturaleza, predicará de Dios. Los nicolaitas ya no los habían mencionado en las otras iglesias. Habían pervertido la gracia. Si nos miramos, por ejemplo, en estas iglesias modernas, como Creciendo en Gracia, Salvo Siempre Salvo, es pura doctrina nicolaíta. O sea, ellos pensaban que como Jesús ya había muerto por todos nuestros pecados, pues para qué yo tenía que portarme bien, o hacer lo que me dé la gana y vivir en pecado, si igual Jesús ya me salvó. Por Dios, nada más opuesto de la verdad. Si Jesús hubiera querido que hiciéramos lo que nos diera la gana, Él lo hubiera hecho primero. Y nos habría dado ejemplo. Vea, muchachos, así es que se rumbea. En vez de haber convertido el agua en vino, en el milagro, la hubiera convertido en whisky de 12 años. Sin embargo, como veíamos al principio, a mí me gusta escoger de la Biblia lo que a mí me gusta. Y la quiero acomodar en mi propio conocimiento. Nada más falso. El Señor nos llama a vivir una vida recta. Y no es una vida aburrida, es una vida de no hacer lo malo. Y cuando usted la vive, y es chévere porque siempre tuve temor de casarme y dije, no, cuando me case me voy a morir de aburrimiento. Y no, que va. Eso como me toca corretear tanto allá, eso no me aburro nunca. Y es chévere, y uno se ríe y hacemos cosas. ¿Qué hace uno con su esposa? Es lo único. O sea, se limita la diversión a un tú a tú, a 2 personas, pero es de bendición. Y se hacen cosas que son importantes y que quedan. La vida cristiana no tiene por qué ser aburrida. Si usted está aburrido ya es problema suyo, pero la vida cristiana no tiene por qué ser aburrida. Sino que a veces nos convencemos de que lo que hay en el mundo hace demasiada falta y uno va a ver y no. Ahora, si usted es de los que no sale nunca de su casa, pues sí, allá tenemos un problema, no sé qué hablar. La palabra de Dios nos advierte a los cristianos cosas muy importantes y esto es muy serio. Por favor, póngale mucho cuidado. Busque Lucas 17, 1 y 2, donde se nos habla de ser piedra de tropiezo. Y esto sucede hoy en nuestra iglesia y en la iglesia cristiana. Lucas 17, 1 y 2.
¿Lo tenemos? Lucas 17, 1 y 2 dice: Dijo Jesús a sus discípulos: imposible es que no vengan tropiezos, mas ay de aquel por quien vienen. Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. ¿De quién está hablando la Biblia? De nosotros, los cristianos que ya tenemos un tiempo, 1 año, 2 años, y que cuando llega gente nueva a la iglesia, en vez de motivar su crecimiento, somos piedra de tropiezo. Hablamos mal de los siervos que hay en la iglesia, hablamos mal de los pastores, criticamos lo que se hace, hablamos a espaldas, y a veces nos escucha gente nueva que no entiende ni conoce lo que sucede y se aleja de la iglesia por culpa suya, por culpa mía. Y dice la Biblia que Dios te libre. Será mejor amarrarse una piedra de amolar, o sea, es una piedra muy grande que pesa unos 10, 15 kilos, y tirarse a un río, o sea, morir ahogado. A veces nosotros somos esa piedra de tropiezo. Nuestra vida se vuelve piedra de tropiezo. Y aquí me toca darle la razón a mi mamá que siempre dice que hay que tener cuidado con lo que uno dice. Y uno dice, no, son palabras. No, uno no sabe quién te está escuchando. Y a veces uno puede estar mal o no se puede sentir bien y hace un mal comentario y cae justo donde una persona nueva que iba a ser semilla, que iba a ser tierra de germinar y se vuelve tierra seca por culpa tuya. O una persona que ha tenido problemas en otra iglesia y se encuentra contigo en el trabajo o en una fiesta y tú tienes una mala actitud y eres tú el responsable de que esa persona se aleje de Dios. Esto es serio, mis hermanos, es serio. Y el Señor me tocaba sobre eso, o sea, ni siquiera tengo que tener una actitud aquí en la iglesia solamente, sino en todas partes. A veces, hermanos, que está uno hablando, no, eso está muy duro, eso está horrible, ¿qué irá a pasar? Y uno en vez de decirle, mira, la Biblia dice que estamos protegidos. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Nos ponemos a llorar con esa persona. Uy, si esto está horrible, va a tocar vender la Biblia, yo no sé qué vamos a hacer. Entonces yo te pregunto, ¿en qué crees? Yo hablaba con mi papá cuando íbamos a Admisev y se reúnen los pastores y uno mira otras iglesias. Y veíamos con mi papá que muchas iglesias han vuelto clubes sociales. Y se vuelve eso como ir a un teatro o como ir a un cine. Yo llego, hay danza, unos grupos de alabanza pues que parecen orquestas, muy bonitos, una palabra cortita de 10, 15 minutos donde todo es maravilloso y bonito. Dios te ama y te va a amar siempre. Si tú amas a Dios, Dios te ama a ti. 2 más 2 son 4. Y a veces es lo que la gente quiere escuchar. Y la gente es feliz y ofrenda y colabora y chévere y luego se olvidan de Dios hasta dentro de 8 días. Pero una iglesia como esta, donde el Señor nos lleva a estudiar profundamente la palabra y donde escuchan al pastor y a los siervos que predicamos hablando fuerte de lo que Dios tiene para cada uno, a veces es una iglesia que no es tan popular. Y yo alguna vez le dije a mi papá, y bueno, ¿y por qué no cambiamos? Contratemos unos músicos, o vistamos a los que hay, les ponemos esos trajes salseros, chaquetita morada, que hagan unos pasitos, aprendamos a hacer maromas. Y papá me decía algo que me llegó profundo. Y es una frase que yo uso y que mi esposa conoce. Hay que hacer lo que hay que hacer. Yo sé que ustedes se la han escuchado. No hay que hacer lo que la gente quiera o lo que yo quiera, hay que hacer lo que la Biblia dice. Hay que hacer lo que hay que hacer. Parece una frase sencilla, pero es muy profunda. Hay que hacer lo que hay que hacer. Yo debo congregarme, yo debo participar, yo debo evangelizar, yo debo diezmar, yo debo ofrendar. No es una opción, porque lo dice la Biblia, la palabra, la espada de 2 filos. Dice la Biblia que hay que apartarse de los que son piedra de tropiezo. 1 Corintios 5, 9, por favor.
1 Corintios 5, del 9 al 13. Bueno, ¿es el calor del Espíritu Santo o aquí ese calor de verdad? Primera Corintios 5, del 9 al 13, sí, aquí hace mucho calor. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, o sea, diciéndose cristiano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con él tal, ni aún comáis. O sea que ni siquiera uno puede ir a la casa y recibir una comida. No. Pero miren la diferencia que hacen aquí en la palabra. No dice que nos alejemos del mundo. Hay que ir por ellos, pero no quedarse con ellos. O sea, no es que estoy haciendo una evangelización profunda todos los viernes y sábados entre las 7 y las 3 de la mañana. Entonces, mi amor, mi esposa entiende, es duro, pero alguien tiene que hacerlo. No, eso no es de Dios. Yo debo ir por ellos, pero traerlos acá, no quedarme allá. Pero dice la palabra, con los que dicen que son cristianos, o sea, con todos los que estamos acá, si hacen estas conductas, hay que alejarse. Y a veces nos cuesta, sobre todo a los varones, nos cuesta a veces alejarnos de esos amigos que no son buenos. Yo lo he contado muchas veces, mi esposa lo sabe, yo tenía un montón de amigos en Facebook con los que salía y rumbeaba. Ahora tengo pura gente de la iglesia. Me sacaron, porque se cansaron de llamarme, o sea, aquí tal cosa. Yo me acuerdo de un amigo que tenía muy querido y que era hasta buena gente y éramos amigos de verdad. Y cuando me encontré con él de nuevo, él también casado. Entonces yo le dije, bueno, ¿y cómo va? No, chévere, tenemos que salir. Le dije, claro, dile a tu esposa, le digo la mía y salimos. No, 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 es que yo tengo unas amigas. Le dije, no, viejo. Me dijo, ¿cómo así? Porque él me conocía. Se sorprendió. O sea, ¿cómo así? Es que Dios me cambió. Le dije, parce, es que si yo me casé, o sea, yo fui muy rumbero y ya, pero cuando yo me casé, ya, yo colgué los guayos y quiero trabajar con mi esposa y por mi matrimonio. Le dije, ¿vos para qué te casaste entonces? Me dijo, no, es que uno es hombre. Y muchos cristianos tienen ese pensar. Ojo, mujeres, no mentira, no sé nada. Pero muchos tienen ese pensar. Y a veces toca, o se excusan en el trabajo. No, es que mi trabajo, yo tengo que hacer cosas y me toca estar con ellos. Sí, es verdad. Cuando uno tiene un trabajo y tiene que ir a cócteles o a ciertas cosas, pero yo no tengo que emborracharme con ellos o salir con cierto tipo de mujeres en los que se hacen en esos cócteles. Yo puedo tener una posición cristiana sin ser mojigato tampoco. ¿Sí soy claro? La Biblia es muy clara y el mensaje de la iglesia de Pérgamo era ese. No se junten con esas personas que los están llevando, los están sacando de la iglesia. Vayan por ellas, pero si los cristianos dicen, son personas cristianas y se manifiestan de esa manera, aléjense de ellos. El consejo, Apocalipsis 2:17, al final. Es impresionante cómo el libro de Apocalipsis es el libro más profundo y más denso que tiene la Biblia. ¿Cuántos versículos miramos de Apocalipsis hoy? ¿3 o 4? Y miren todo lo que hemos sacado. Y si viene otra persona, salen otras cosas. Y si hablamos de profecía, salen otras cosas. La espada de dos filos. Yo les digo, yo quedé tan impresionado con eso, ojalá ustedes también se toquen. La fuerza de la espada de dos filos. La palabra del Señor. Dice Apocalipsis 2:17, el consejo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, al que se mantenga firme, al que no sea piedra de tropiezo, le daré de comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo percibe. Con un amigo aquí en la iglesia molestábamos de que se supone que en el cielo nos darán un nuevo nombre. O sea que tal vez yo no voy a reconocer a mi familia, a mis padres o a mi esposa.
Entonces con él decíamos, hay que esconder la piedra para que no nos encuentren. Algunas personas dicen, bueno, entonces ¿será que no nos vamos a conocer con nadie? Yo no creo. No sé con seguridad, o sea, Jesús no me ha dicho todavía, cuando me diga les comento. Pero yo no creo que el Señor nos ponga a trabajar tan fuerte aquí en la tierra, a crecer y a trabajar con la familia, para luego llegar allá y empezar de cero. Sino que va a ser diferente, no van a haber celos, no van a haber malos sentimientos, no van a haber sospechas. Vamos a estar en un estado de santidad y de pureza. Entonces yo le digo a mi esposa que cuando recibe la piedrita, alce la mano como es chiquita para yo poderla encontrar allá cuando estemos en el cielo. Sin embargo, esta analogía que hace el autor de Apocalipsis, Juan, también tiene que ver con algo que es real. En el tiempo de los apóstoles, también se hacían olimpiadas en Grecia y participaban los romanos, los bretones, habían competencias deportivas. Y cuando alguien ganaba su competencia, se le entregaban dos cosas. ¿Qué era lo primero? La corona de laurel, que lo certificaba o que lo hacía notar como un ganador, que era la famosa corona que vemos en las películas, que es el laurel, se ponía sobre la cabeza. Pero a cada ganador se le entregaba una piedra blanca, tallada, plana, con su nombre escrito ahí. Y esa piedra le servía como entrada para el festín que se hacía en esa noche para los ganadores de los juegos deportivos. Cada persona que participaba y que ganaba en su especialidad era recompensado ¿con qué? Con una piedra blanca con su nombre. Y esa piedra es la que le daba entrada al festín. Y la analogía de Juan es la misma. Si yo me mantengo, si yo soy firme, si yo le demuestro a Dios que camino en su voluntad, se me entregará una piedra con mi nombre, mi nuevo nombre, que certifica o se vuelve un documento para mi entrada al cielo. El mensaje es muy claro y es muy actual, porque nuestra iglesia, y no solo me refiero a esta iglesia física, sino a la iglesia cristiana en Cali, en Colombia, en el mundo, está sufriendo lo mismo que en Pérgamo. Estamos siendo confrontados, se nos ataca intelectualmente, se nos hace sentir de que lo que creemos y lo que hacemos no tiene razón, no es lógico. Pero Dios nos dice que si somos firmes en su palabra y cumpliendo a cabalidad, con la mirada puesta en Jesús. A mí ese versículo siempre me ha llegado. Puestos tus ojos en Jesús. Y me recuerda siempre cuando un niño está aprendiendo a nadar o aprendiendo a caminar, que qué es lo que hace, en quién pone su mirada, en su padre. Y el papá se agacha y lo llama y el niño no mira el piso o no mira el agua. Uno siempre dice en psicología cuando habla con los papás, si usted pone a su hija o a su hijo en un trampolín y usted en la piscina y le dice que salte y el niño no se tira, ya sabe qué relación tiene usted con su hijo, porque es una relación de confianza, de seguridad, puestos los ojos en Jesús. Con la mirada puesta en Él, con orgullo, sabiéndonos sanos, salvos y de Cristo. No siendo piedra de tropiezo por orgullo o soberbia. Ojo con esto. A veces los cristianos nos llenamos de orgullo y de soberbia y eso nos impide ser ejemplo, nos impide mostrar a los demás el camino de Cristo. Nuestra soberbia y nuestro orgullo nos impide reconocer errores, nos impide a veces reconocerle a alguien o a un vecino, ve si es verdad, yo no te saludo, discúlpame, tienes toda la razón, como cristiano debería hacerlo. O me lleno de motivos, esas personas son súper negativas y que vienen a la iglesia pero todo es malo y nada los llena. Si se les regala pan, ¿por qué no venía con mantequilla? Si no venía con mantequilla, ¿por qué no había jamón? ¿No han visto? Son oscuros, como dice uno, son gente tóxica. Que uno llega todo contento, buenos días, bienvenidos, y uno habla 5 minutos y ya quiere ir para la casa. Es que no, eso, aquí no pasa nada. Que podamos ser así, de contagiantes, pero al revés. No bobitos, como esa persona que todo es positivo, o sea, uy, están bombardeando, qué lindas las luces. No, pero tener seguridad,
Sí, está duro, está difícil, pero yo sé que de la mano del Señor voy a salir adelante. Yo sé que Dios tiene bendiciones para mi vida. Yo sé que su palabra es real y va a actuar sobre mí y me va a llevar a donde yo quiero estar. Pero eso hay que creerlo y hacerlo. No siendo piedra de tropiezo, sino aceite y luz. Acuérdense de estas palabras. Aceite y luz era lo más costoso, era lo más lujoso en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. El aceite porque daba la luz. Por eso es que la gente trabajaba solamente hasta las 5:30 de la tarde, porque se acababa la luz, no se podía hacer nada. Y el aceite, las 10.000 vírgenes que no tenían su aceite preparado, no estaban preparadas. Ser aceite y luz para la gente que nos rodea, para alcanzar el premio. Y quiero que busquemos todos, por favor, segunda de Timoteo, ya para terminar, 4, 7 y 8. Segunda de Timoteo, Nuevo Testamento, 4, 7 y 8. ¿Lo tenemos? Segunda de Timoteo 4, versículos 7 y 8. Y quiero que lo leamos todos juntos, pero al unísono. ¿Listos? ¿Ya lo tenemos todos? Entonces, 1, 2, 3. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado mi fe. Yo quisiera que Jesús dijera eso de mí cuando llegue mi tiempo de encontrarme. Y quisiera que el Señor también dijera lo mismo de ustedes, que han peleado la buena batalla, que han acabado la carrera y que han guardado su fe. La iglesia de Pérgamo fue una iglesia que sufrió mucho, como las otras. Persecución, muerte, tortura, pero se sostuvieron firmes en su creencia. Yo te pregunto hoy, ¿tú estás firme? ¿Tú realmente crees? ¿O esto se volvió una moda? Es que es chévere. Es que hay gente chévere con la que uno conversa, son buena gente. Todos tenemos una carrera personal que Jesús ha puesto en la vida de todos nosotros. Procura terminarla de la mejor manera para que tu piedrecilla blanca te sea entregada y tengas entrada al festín que Jesús tiene preparado para nosotros al final. No es una historia antigua, es una historia de hoy. Y seamos como la iglesia de Pérgamo. Somos instruidos, hemos leído, tenemos mucho más conocimiento del que tenían los discípulos. Pero no olvidemos que lo único importante es lo que usted blande en su mano derecha. La espada de dos filos, la palabra, que se hace efectiva y activa en tu vida cuando tú la crees. ¿Puedo pedirle que se ponga de pie, por favor? Y vamos a pedirle hoy al Señor que esa espada de dos filos caiga sobre nosotros, pero no para lastimarnos, sino para respaldarnos, que la podamos blandir, la podamos tomar, que la volvamos nuestra. Bendito Padre de la gloria, yo te doy gracias hoy, Señor, por este tiempo. Te doy gracias, Padre, porque desde el principio de los tiempos has estado pendiente de nosotros. Te doy gracias, Señor, porque con tu palabra nos has mostrado hacia dónde ir, de dónde venir y para qué estamos aquí. Padre, permítenos ser legionarios cristianos y tomar en nuestra mano derecha esa espada que es tu palabra, que es firme, fuerte, penetrante, cortante, de doble filo, que penetra el alma, que discierne y aclara. Permítenos, Señor, no caer en nuestra propia inteligencia, no creer en nuestro propio cuento. Permítenos, Señor, estar al lado tuyo con humildad, dispuestos a recibir y a dar
de lo que tú tienes para cada uno de nosotros. Permítenos, Señor, librar la buena batalla. Sé, Padre, que nos da miedo. Nos avergüenza a veces reconocernos cristianos. Nos da miedo el que dirán. Nos da miedo ser juzgados o ser apartados por tener una vida diferente o una actitud diferente. Señor, permítenos estar firme con nuestra creencia y ponerte a ti, Jesús, por delante de cualquier cosa. Dice tu palabra, busca primero el reino de Dios y lo demás vendrá por añadidura. Yo sé, Señor, que si yo me pongo la camiseta y sin miedo y sin pena digo, sí, soy de Jesús, tú te encargarás de cualquier cosa que yo necesite. Padre, no dejes que Satanás, como hizo en un principio, que dividió la iglesia, lo haga hoy. Permítenos estar firmes en ese camino y permítenos llegar, Señor, a ese espacio de triunfo y recibir de tu mano esa piedrecilla blanca con mi nombre, con el nuevo nombre, y que me puedas decir, Señor, buen siervo fiel, entra en el gozo de tu Señor. Padre, gracias por este mensaje, gracias, Señor, porque el mensaje de las 7 iglesias sigue estando vivo, presente y actual, y nos sigue hablando. Yo te pido hoy, Señor, que tu Espíritu Santo siga con cada uno de nosotros y nos hable en esta semana y nos muestre qué hacer, qué no hacer, qué corregir o qué continuar haciendo. Gracias a Dios por esta iglesia, por cada uno de ellos, porque sé, Señor, que son personas que te aman y que quieren servirte y quieren caminar. Permíteles a cada uno de ellos y a mi vida también desarrollar el plan que tienes para nosotros. Te doy gracias por ellos, te doy gracias por los que están, por los que no vinieron hoy, porque tú los has puesto a todos bajo este techo. Gracias, Dios, por este tiempo y síguenos acompañando en el resto de semana. En el nombre de Jesús. Amén y amén.